Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les hablaré acerca de una parasitosis. La parasitosis ocasionada por el parásito Oxyuros, también denominado Enterobius vernicularis. Este parásito va a desencadenar o va a originar una enfermedad la cual se denomina enterobiasis. Este parásito puede ocurrir tanto en climas templados como cálidos. Este parásito se evidencia que es muy frecuente a nivel mundial y donde la única característica especial del mismo que su único huésped natural es el ser humano. La transmisión de esta parasitosis es más eficiente en aquellas personas que viven en lugares cerrados, hacinados, y es muy común dentro de los hogares. Este tipo de parasitosis va a ser muy frecuente en aquellos escolares de 5 a 10 años y es muy poco frecuente en menores de 2 años. El ciclo de vida y transmisión de este parásito es muy simple. El parásito hembra va a depositar los huevos a nivel de los pliegues perianales, es decir, a nivel del ano, y luego va a ocurrir algo que se llama autoinfección, es decir, el paciente al rascarse la zona perianal va a llevarse luego los dedos a la boca, ingiriéndolos y nuevamente originando el ciclo de infestación de este parásito. Con respecto al contagio entre persona y persona, como ya les expliqué, tendría que pasar lo siguiente, que esa persona luego de haberse tocado la región perianal, luego de rascarse y tener los huevos, ya sea en el interior de las uñas o en sus dedos, y tocar por ejemplo algún objeto, algún alimento o alguna ropa de dormir, y estos pues entren en contacto con una persona sana, se podrían ellos pues contagiar de esta parasitosis al deglutir de forma incidental los huevos de este parásito. Estos huevos también podrían estar a nivel de lo que sería cortinas y alfombras, o también pues se podrían evidenciar o podrían ser llevados por el viento, siendo inhalados y tragados por la persona sana. Luego de que estos huevos son ingeridos, van a eclosionar, es decir, van a reventar y van a liberar las larvas dentro del aparato gastrointestinal. Luego de alcanzar la forma adulta, pues estos parásitos de preferencia se van a ubicar a nivel de lo que sería el ciego, que es la primera porción del intestino grueso y del apéndice. Desde que la persona ingiere ese huevo infeccioso y hasta que de ahí se forme una larva, luego un parásito ya adulto que tenga las condiciones para ya producir huevos, va a durar un periodo de aproximadamente un mes. Cada gusano hembra adulto tiene la capacidad de producir unos 10.000 huevos o más. El periodo de vida de este gusano adulto va entre 2 a 3 meses. La mayoría de personas infectadas van a tener dentro de su tracto gastrointestinal entre unos varios o a unos cientos de estos gusanos adultos. Las hembras grávidas que ya tienen la capacidad de formar huevos van a migrar hacia la zona rectal, es decir, del recto, y luego pues van a depositar sus huevos a nivel del ano, específicamente en los pliegues perianales, de preferencia por las noches. Estos huevos aún no son infecciosos, ya que las larvas que se encuentran en su interior todavía se encuentran en un estado inmaduro. Tiene que pasar un periodo de 4 a 6 horas para que esos huevos que se encuentran a nivel de la región perianal pues puedan ser huevos infecciosos y nuevamente darse el ciclo de vida de este parásito cuando el ser humano pues los ingiere por vía oral. Estos huevos con capacidad de infectar a otras personas o a la misma persona por autoinfección tienen la capacidad de hacerlo por un periodo de 2 a 3 días en ambientes cálidos y secos, pero en ambientes fríos y húmedos estos huevos pues podrían perdurar hasta 2 a 3 semanas. Con respecto a los síntomas y signos de esta infección, vamos a evidenciar que generalmente esta parasitosis no va a ocasionar la aparición de síntomas, y cuando esto se da, el síntoma más común va a ser la picazón a nivel anal, también denominado prurito anal. Este síntoma se va a deber porque la presencia del parásito adulto y de los huevos van a desencadenar una reacción inflamatoria en la región perianal, conllevando pues a la aparición de prurito anal. Este síntoma se va a dar
debido a que la presencia del parásito adulto y de los huevos van a desencadenar pues una reacción inflamatoria, la cual pues frecuentemente se dará por las noches. Cuando el paciente se rasca en esa zona, los huevos pues se podrían localizar debajo de las uñas a nivel de sus dedos, de esta manera facilitando el contagio hacia otras personas o generando también la autoinfección. Entre otros signos también se podría evidenciar a nivel de la región perianal la presencia de infecciones bacterianas, y esto se da pues cuando los niños se rascan tan fuerte que se provocan la presencia de escoriaciones, los cuales pues podrían permitir la infección por bacterias. Además, se ha evidenciado como otro síntoma que estos pacientes van a tener la dificultad para poder conciliar o mantener el sueño debido al prurito anal. Ocasionalmente la carga parasitaria podría ser tan alta que podría ocasionar pues dolor abdominal, náuseas y vómitos. Con respecto a la aparición o la identificación de estos parásitos cuando se realiza una apendicectomía, esto pues nos podría dar una noción de por qué se dio la apendicitis aguda, pero no se ha comprobado aún que en todos los casos se deba a la presencia de este parásito a nivel de lo que sería el apéndice secal. Además, también se ha evidenciado que este parásito adulto podría migrar a zonas extraintestinales, como por ejemplo a nivel de lo que sería la región vaginal en las mujeres. Con respecto a la infección vulvovaginal en mujeres, se ha evidenciado que la mayoría de casos van a ser asintomáticas, y en los casos donde se evidencien síntomas, estos se deberán a la formación de una vulvovaginitis, la cual pues va a ser un factor predisponente a que la paciente sufra de infecciones urinarias. Y en los casos más raros se ha evidenciado que esta parasitosis también podría involucrar lo que son las trompas de falopio, el ovario, e incluso a nivel del cuello uterino, formando granulomas y en algunas ocasiones peritonitis. Y un caso mucho más raro todavía, la presencia de Enterobius deoxyuros a nivel de lo que sería la mucosa nasal, es decir, en el interior de la nariz. Con respecto al diagnóstico de esta infestación por este parásito, el Enterobius vernicularis, también conocido como oxyuros, pues hay que sospechar de esta enfermedad cuando el paciente presenta prurito picazón anal y sobre todo si se encuentra en una edad escolar. El diagnóstico de esta enfermedad se podría establecer a través de las siguientes formas. En este caso les voy a mencionar 3. La inspección del borde anal y de la ropa interior, donde en algunas ocasiones podríamos evidenciar de forma directa la presencia de los gusanos móviles. Este parásito va a tener un color característico blanquecino en forma de alfiler, generalmente pues va a tener un tamaño entre 8 a 13 milímetros y se suelen ver como unos trozos como si fueran de algodón impregnados ya sea pues en el borde anal o a nivel de la ropa interior. Luego de aislar el mismo se podría llevar al laboratorio para poder identificarlo con mayor precisión. La prueba de la paleta o test de Graham, en la cual pues se va a utilizar una paleta de plástico, la cual va a tener un material adhesivo. Esta paleta se va a apoyar sobre la superficie perianal para luego pues retirar la misma y luego aislar lo que se pegó en lo que sería pues en un portaobjeto que luego se utilizará y se podrá visualizar con un microscopio para poder identificar la presencia de los huevos de este parásito. El rendimiento diagnóstico de esta prueba será mucho mejor si se realiza durante la noche o en la primera hora de la mañana antes del baño. Y si se repite la misma prueba los 3 días consecutivos y sale también positivo, pues aumentaría la sensibilidad de este examen, teniendo por fin un diagnóstico certero. Otra forma también sería pues examinando las muestras recolectadas debajo de las uñas del paciente con la intención de buscar los huevos del parásito en esa muestra. Los huevos de este parásito miden 50 por 25 micras y suelen asimétricamente encontrarse aplanados por uno de sus lados, tomando la forma muy semejante a lo que sería un frijol.
El examen de heces no es útil debido a que los huevos y este gusano no son eliminados en las heces. Y por último les hablaré acerca del tratamiento de esta parasitosis por Oxyuros. Cuando se sospecha que una persona tiene este tipo de infección por este parásito, se le debería dar de forma empírica tratamiento. Y cuando se confirme el tratamiento en la persona, lo que se deberá hacer, aparte de darle tratamiento a esa persona, es darle el mismo tratamiento a todas las personas que conforman su hogar debido a la alta transmisión que se puede dar entre ellas, así no tengan síntomas. El tratamiento a continuación es para adultos y niños, en el caso de adultos para mujeres que no estén embarazadas o que no estén gestando. Para ellos pues vamos a utilizar lo que se denomina este antiparasitario, el albendazol, a una dosis de 400 miligramos vía oral con el estómago vacío, y luego se va a tener que repetir el mismo en 2 semanas. Otro medicamento sería el mebendazol de 100 miligramos, el cual pues debería luego repetirse también en 2 semanas el mismo medicamento. Y por último, otro medicamento sería el pamoato de pirantel, el cual pues se va a dar 11 miligramos por cada kilo que pese el paciente, máximo a una dosis de 1 gramo por día, y de la misma manera el mismo se tendrá que repetir en 2 semanas. Los antiparasitarios que ya les he mencionado para tratar este tipo de parasitosis por este parásito, el Oxyuros, han mostrado una tasa de curación del 90 al 100% en varios estudios. En mujeres gestantes también se podría dar el tratamiento en el caso de que los síntomas sean muy molestos y no les permitan a estas gestantes realizar sus actividades diarias. Entre los medicamentos que podría utilizar se va a preferir el pamoato de pirantel a comparación del albendazol y mebendazol. Las dosis del pamoato de pirantel que va a utilizar la gestante serán iguales a las que utiliza una mujer adulta no gestante. Con respecto a las medidas de prevención de la transmisión de este tipo de infección, se va a hacer lo siguiente muy aparte del tratamiento. Lavar toda la ropa y ropa de cama que se encuentre en el hogar. Cortarse las uñas y lavarse las manos frecuentemente. Preferir ducharse a bañarse en lo que serían bateas gigantes o jacuzzis, ya que esta agua se contaminaría con los huevos de este parásito. Espero que les haya gustado este video. La idea de mis videos son pues que ustedes obtengan mayor información del diagnóstico que pudieran ustedes recibir, o simplemente por curiosidad de algún diagnóstico, simplemente entrando a mi canal y en el explorador buscando pues el término o el nombre de la enfermedad, y de esta manera ustedes se van a informar más, ya que en muchas ocasiones el profesional médico a veces se acelera en la atención y no tiene el tiempo suficiente, ya porque digamos tiene que ver muchos más pacientes que están en espera y no les da el tiempo suficiente para ustedes explicarles de qué trata la enfermedad y cómo se dio la misma. Gracias a todos, no se olviden pues darle me gusta, suscribirse, compartir el canal, activar las notificaciones, y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.